El contralor encargado Carlos Riofrío revela que en la administración de su antecesor, Pablo Celi, se habrían desvanecido glosas por 295 millones de dólares relacionadas con la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Fausto Cobo deja el sistema carcelario y pasa al centro de inteligencia para crear un sistema de investigación. Sin resultados concretos, los primeros diálogos en la Asamblea sobre el proyecto de ley de creación de oportunidades. Los ciberchulqueros se toman las redes sociales. La policía monitorea la proliferación por Internet de estas bandas virtuales. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. Buenas noches, amigos televidentes. Empezamos la semana con las noticias de hoy. La Contraloría desvaneció glosas por 295 millones de dólares a la empresa china Sinohydro, constructora de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Ocurrió en el 2018 durante la administración del excontralor Pablo Celi, procesado por desvanecer glosas en la estatal Petroecuador. El siguiente es un informe de Paul Romero. Este lunes se reveló nueva información sobre irregularidades administrativas y financieras en la construcción de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Se trata del desvanecimiento de millonarias glosas a la empresa china Sinohydro, beneficiaria del contrato. La información fue remitida por el contralor subrogante Carlos Riofrío a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Habrían desvanecido 295.109.000. ¿Puede confirmar esta información, por favor? Sí, es así, señor presidente. Esa es la información. Todas las glosas fueron desvanecidas por el excontralor Pablo Celi, procesado por un hecho similar en la estatal Petroecuador, acusado por la Fiscalía de pertenecer a una presunta red de corrupción. El 29 de octubre del 2018. 29 de octubre del año 2018. Sí. Pablo Celi de la Torre firma la resolución desvaneciendo glosas. Ahora sabemos que la joya de la corona de las mega obras del correísmo, además de los constantes problemas técnicos por los que está en reparación desde hace 5 meses, se suman los informes con determinaciones civiles y administrativas por una serie de irregularidades. La ejecución, terminación, liquidación y recepción de los contratos de construcción y fiscalización. La Contraloría ha realizado 25 auditorías a Coca-Codo Sinclair, 4 exámenes especiales en 2010, 2012, 2015 y 2016, pero ninguno con indicios de responsabilidad penal. A la comisión también asistió la directora del SRI, quien entregó información sobre presuntas irregularidades tributarias de Sinohydro. 18.3 millones de dólares que fueron drenados desde la compañía Sinohydro a la compañía Recorsa de Panamá del señor Conto Patiño Martínez. Y todos sabemos que son pagos de comisiones, o en este caso, sobornos. Dentro de esta investigación fue convocado a comparecer el expresidente Lenín Moreno. El proyecto de ley Creando Oportunidades pasó a la Unidad Técnica Legislativa para su revisión. La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, aseguró que esta semana se conocerá sobre su futuro, mientras se produce el primer acercamiento entre bancadas. Vamos a la Asamblea. La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, y los jefes de bloque de las distintas bancadas respondieron las inquietudes de la prensa sobre el proyecto de ley de creación de oportunidades que envió el presidente Guillermo Lasso con el carácter de económico urgente. Vamos a reunirnos igualmente todas las bancadas con la finalidad de ir analizando esta ley. Yo creo que dentro de esta semana ya tendrán la respuesta que ustedes se merecen. Fue el primer acercamiento público. El oficialismo pidió al Consejo de Administración Legislativa que califique el cuerpo legal. ¿Por qué necesitamos que esa ley vaya a la Comisión y al Pleno de la Asamblea Nacional? Porque se debe dar un debate claro, responsable.
Algunos bloques parlamentarios anunciaron su apoyo para que sea el Pleno de la Asamblea el que decide el futuro de las reformas tributarias y laborales que propone el Ejecutivo. Esta Asamblea Nacional no puede caer en la inacción, al contrario, nosotros no vamos a bloquear esta propuesta. Creemos que el CAL debería dar paso al proyecto, encontrar el argumento jurídico para que este tema se trate en comisiones y en el Pleno. Otros, en cambio, anticipan su oposición. Que si un proyecto de ley tiene vicios de inconstitucionalidad, el CAL tiene la facultad de no aprobar y regresar el proyecto de ley al Ejecutivo. Y si es que existen artículos que violentan esa ley, estamos obligados a cumplir la ley al pie de la letra. A la Asamblea le quedan 27 días para pronunciarse sobre este proyecto de ley. Constitucionalistas consultados por Ecoavisa consideran que no existe impedimento legal para que un proyecto de urgencia económica reforme distintas normas. Esto a propósito de las más de 30 leyes que pretende reformar el proyecto de creación de oportunidades que remitió el presidente de la República a la Asamblea. La creación de un código laboral alternativo tampoco sería razón para que no se califique el proyecto. Escuchemos. ¿Puede o no una iniciativa legal calificada como económica urgente reformar decenas de leyes, más de 30, como lo hace el proyecto de creación de oportunidades del gobierno? Según el constitucionalista Hernán Pérez Luz, no hay ningún problema. De hecho, si se quiere ir al fondo de las cosas, hasta es necesario. La propia Constitución, que no es una Constitución de inspiración liberal, sino más bien socialista, expresamente reconoce que parte de la política económica es el pleno empleo, la valoración de las formas de empleo y asimismo la redistribución del ingreso. Es decir, que la Constitución parte de un supuesto que una política económica y por ende un proyecto de ley sobre materias económicas verse también sobre temas de empleo, sobre temas de fiscales y otros temas que apuntalan la misma finalidad. Eso sí, se debe cumplir con un requisito, y en el caso del proyecto que entregó el presidente Lasso a la Asamblea el último viernes, el tema está superado. Lo que existe es la obligación de unidad de materia, ¿verdad? Esto de unidad de materia básicamente significa que exista un hilo conductor, un eje transversal que una y que dé, por lo tanto, una conexión a las distintas reformas que se están haciendo. El hecho de que proponga un código laboral alternativo tampoco afecta su constitucionalidad, a criterio del decano de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad de la Universidad de Ecotec, Mario Cubi. En este mismo momento, en materia laboral, tenemos conviviendo al Código del Trabajo, a la Ley de Artesanos, a la Ley Orgánica del Servicio Público, la LOCEP, a la Ley de Empresas Públicas, incluso la Ley de Pasantías, podríamos argumentar, que todas regulan temas del trabajo y conviven, así que es completamente factible que esto avance. Según el doctor Hernán Pérez Luz, el proyecto bajo ningún concepto podría ser bloqueado por el Consejo de Administración Legislativa, porque la Constitución no lo contempla como opción. La norma constitucional manda expresamente que es la Asamblea la que tiene que debatir los proyectos de urgencia económica y en general los proyectos de ley, y es esta Asamblea, el órgano legislativo, el que tiene que rechazar, modificar o crear una nueva ley. Pero no le ha dado la Constitución esa potestad a un órgano que él mismo, el órgano, se define como un órgano administrativo. Y va más allá. Si el CAL no admite el proyecto, entonces el gobierno tendría allanado el camino. De no recibir él, de parte de la Asamblea, con una acta de las votaciones y de que efectivamente el proyecto se discutió en la Asamblea, en el día 31 se verá forzado, yo diría, a publicar el proyecto en el registro oficial. Criterios legales alrededor de un proyecto sobre el que la Asamblea tiene ya solo 27 días para pronunciarse. Cárceles entre la perdición o redención. La cárcel de Cotopaxi se hunde entre la basura y la inseguridad. Un equipo de Ecoavisa liderado por Paul Romero entró al centro penitenciario y constató las condiciones en las que pagan sus condenas más de 5,000 presos. La nueva administración del sistema de rehabilitación social inició con la limpieza de los pabellones y reforzó la seguridad para frenar la violencia y los asesinatos. Les advertimos que las imágenes son sensibles.
2 meses después del último amotinamiento en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, ubicado a 8 kilómetros de la Tacunga, visitamos sus instalaciones. Pasamos 3 filtros de seguridad, varios escáneres, detectores de metales y requisas. Mientras caminábamos por los exteriores de los pabellones, nos atemoriza el murmullo de los presos y el saber que estamos en el lugar de varias masacres. La última el pasado 17 de julio, cuando 2 bandas delincuenciales, los Choneros y los Lobos, se disputaron a fuego abierto el control del centro penitenciario. Ese día murieron 14 presos y 104 se fugaron. Con intervención policial y militar, el gobierno logró retomar el control. Vamos a llevar a todos los violentos a la roca. Pocas plazas, pero ahí está la disuasión. Existe una aparente calma, pero es una bomba no desactivada, que podría estallar en cualquier momento si no es por inseguridad, por insalubridad. Entre los pabellones existen toneladas de desechos, cartones, plásticos, todo tipo de desperdicios que botan los reos por estas estrechas ventanas. Así es, papito, haciendo el aseo para nuestra salud mismo. Vemos gente que somos aseados en nuestra celda, pero hay gente que no es así, por la mayoría, papá. Estos espacios se convirtieron en criaderos de ratas que se cruzaban entre los pies de los detenidos, aquellos que decidieron colaborar en la limpieza. ¿Cómo le va? Ustedes mismos vean, carne propia están palpando. Criadero de ratones, ñaño. La tubería no vale. Con ayuda de 2 perros, mataron a unos cuantos roedores que buscaban las alcantarillas de la prisión. Nuestra visita sorprendió a muchos detenidos por los vidrios rotos de las ventanas, entre concertinas cubiertas de todo tipo de desechos. Aparecían pensativos, esquivos, conviviendo con el olor nauseabundo de la basura. Esta es la porquería de 14 años y quieren que haya rehabilitación, reinserción y tantas cosas que nos mintieron. El gobierno decidió intervenir en las cárceles del país para mejorar las condiciones de vida de los presos. Ingresamos al pabellón de mínima seguridad. A los privados de libertad les encontramos en el patio jugando fútbol, tocando guitarra, entre otras actividades, mientras pasa el tiempo de sus condenas. Ellos son considerados de menor peligrosidad. Esta es una celda de la cárcel de la Tacunga. Pueden observar, tienen 4 literas que son de cemento y además un baño y un lavamanos. Aquí verificamos otro problema grave. La cárcel de la Tacunga, desde su inauguración en 2014, tiene agua potable solo 2 horas al día. Los presos deben reunir agua en botellas plásticas para utilizar el baño, ubicado en un rincón y totalmente descubierto. De agua en botellones con el fin de que no nos falte todo el día. Los pozos, que son 2, que fueron construidos a un altísimo costo, nunca entraron en funcionamiento. La planta de tratamiento de eso jamás funcionó. Y el municipio tuvo que adecuar de cierta manera para tener agua, 1 hora en la mañana, 1 hora en las noches. Son las condiciones de este centro penitenciario construido por el correísmo, sin servicios básicos, sin permisos municipales de construcción, sin medidas de seguridad, fácilmente vulnerable. Qué horror, hay que cambiar todo esto. Mañana en una segunda entrega les mostraremos en qué condiciones de seguridad se encuentra la cárcel de Cotopaxi y la inversión de $4 millones que ahora requiere. Fausto Cobo es el nuevo director del Centro de Inteligencia del Gobierno. Fue nombrado por el presidente Guillermo Lasso y con ello concluiría su trabajo al frente del sistema carcelario del país. Tras ser designado, Cobo aseguró que su tarea será armar un sistema de inteligencia del Estado. Francisco Garcés amplía. Fausto Cobo es el nuevo jefe del Centro de Inteligencia Estratégica, cargo que había quedado disponible después de que el presidente Lasso sacó a Galo Robalino.
Cobo se desempeñaba como director de la SNAI, organismo que se encarga de la política carcelaria del Estado. Lazo lo nombró en ese puesto después de varios hechos de violencia que generaron decenas de muertos en las cárceles del país. Ahora esa función la asumirá Bolívar Garzón, quien dirigía la cárcel de Cotopaxi. Cobo es experto en inteligencia y por eso dice tener claro el papel que cumplirá. Es producir inteligencia estratégica para el primer usuario, que es el presidente de la República, pero sobre todo para el nivel político estratégico que sustente el proceso de toma de decisiones del Estado. Mire, hay que estructurar el sistema, fue realmente desarticulado. Dijo que el gobierno no usará la inteligencia para perseguir a opositores políticos, práctica que él, entre otros personajes, denunciaron como eje principal de actividad de la extinta SENAIN. Eso no es inteligencia, eso es persecución, y este gobierno, el gobierno del encuentro, piensa en el Estado, piensa en los ciudadanos. Aunque estuvo solo 2 meses al frente del sistema carcelario del país, Cobo considera que consiguió el principal objetivo, que era el control de la violencia. Falta muchísimo por hacer, lo estructural ni siquiera se topa aún. Eso ni este gobierno, será el próximo y el próximo el que logre bajar los temas de hacinamiento, los temas de falta de infraestructura, de tecnología. Antes de ocupar los cargos en el actual gobierno, quien es coronel del ejército en retiro, fue asambleísta y parlamentario andino. Continuamos. Sebastián Yunda, hijo del alcalde de Quito en disputa, incumplió la medida de presentación periódica ordenada por el juez. Debía acudir este lunes, pero no apareció. Lo último que se supo sobre su paradero es que estaba en Bolivia. Esto es causal para que se le dicte prisión preventiva ahora. Jacqueline Rodas nos explica. Sebastián Yunda es uno de los 8 procesados por posible asociación ilícita en la causa abierta a raíz de la información encontrada en su teléfono celular sobre supuestos negociados con el municipio de Quito. La semana pasada se le formuló cargos. Interpol confirmó que salió del país y estaba en Bolivia. La fiscal pidió que le dicten prisión preventiva, sin embargo el juez rechazó la solicitud y en su lugar emitió medidas alternativas. Ordenó que el hijo del alcalde se presente en el complejo judicial norte de Quito todos los lunes y viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces su defensa aseguró que cumpliría. Claro, obviamente no, el código señala a la falta de cumplimiento se dictará la prisión, ¿no? ¿Qué van a hacer entonces? Sebastián se presentará el día lunes. Ya lo dispuso el juez. Nosotros como defensa le transmitiremos a él, obviamente, él regresará acá. ¿Hay la predisposición? Por supuesto que hay la predisposición. Sin embargo, este lunes, Sebastián Yunda no se presentó e incumplió la disposición judicial. Contactamos nuevamente a sus abogados, pero indicaron que no están autorizados a comentar el hecho. El juez también dispuso que el viernes 1 de octubre acuda a colocarse el grillete electrónico y ordenó la prohibición de salida del país. Luego del incumplimiento, lo que corresponde es realizar una nueva audiencia en la que se le podrá dictar prisión preventiva y notificar a Interpol para su localización y captura. La asociación ilícita es un delito que no se puede juzgar en ausencia. Si sigue el caso hasta audiencia preparatoria de juicio, se suspenderá para Sebastián Yunda y se lo declarará prófugo. Hoy debía formularse cargos por supuesto tráfico de influencias en contra de María Belén Domínguez, la jueza que concedió la acción de protección a Jorge Yunda. Pero la diligencia no se instaló porque Domínguez no asistió alegando enfermedad y tampoco acudieron sus abogados. Ahora se deberá fijar una nueva fecha. El fiscal provincial Alberto Santillán calificó al hecho como una burla y una estrategia para dilatar el caso, pues él deberá asistir desde este miércoles durante un mes a la audiencia de juicio por posible peculado en la que Yunda es uno de los procesados. El presidente de la Corte de Pichincha multó a los abogados de Domínguez y aseguran que no estaban autorizados para actuar en esta audiencia. Prevenir y eliminar la violencia de género es el cuarto objetivo de la gestión gubernamental tras el control de la pandemia, la desnutrición infantil y el desempleo. El gobierno puso en marcha el registro de violencia, que será una herramienta para recopilar información sobre los casos conocidos. Francisco Garcés nos amplía la información.
22 instituciones conforman el Sistema Nacional de Prevención y Eliminación de la Violencia de Género. Sus representantes se reunieron la mañana de este lunes para poner en marcha el Registro Único de Violencia. El acto fue encabezado por el presidente Guillermo Lasso. El registro será una herramienta que funcionará en los próximos 6 meses y en el que se recopilará información que tienen las instituciones sobre los casos, las víctimas y sus agresores. El compromiso de aplicar de manera efectiva el marco legal vigente y establecer políticas y prácticas que permitan actuar de manera eficaz ante las amenazas a la vida de las mujeres. Según la información del régimen, solo la semana pasada se produjo casi un femicidio al día y el ECU 911 registró más de 300 llamadas diarias de auxilio sobre este tema. Otro problema para las mujeres es el acceso al empleo y a ingresos suficientes. El 48% de las mujeres del Ecuador perdió su trabajo con la pandemia, porque mientras existan más mujeres económicamente independientes, habrá más mujeres libres de sus opresores y de sus agresores. Y para el gobierno, reducir los casos de violencia contra la mujer en el Ecuador también es un tema económico por su impacto presupuestario. El Estado eroga más recursos en atención que en prevención. La plataforma digital para el Registro Único de Violencia se desarrolla gracias a la cooperación extranjera, especialmente de la Unión Europea. Las muertes violentas aumentan a 464 en los cantones de Guayaquil, Durán y San Borondón. La intervención policial no logra frenar los asesinatos. Durante el fin de semana se registraron balaceras y 2 hombres murieron en distintos sectores de la urbe porteña. Además, producto de una riña, una persona fue asesinada en el centro de la ciudad. Nos informa Betsy Granja. El más reciente caso ocurrió en la bahía de Guayaquil. Tras una riña, un hombre fue asesinado con una puñalada. El agresor fue detenido por la policía y en su poder se encontró el arma que utilizó para cometer el crimen. Según informaciones que hay en el lugar, que 2 individuos que trabajan en el mismo sector se habían puesto a discutir y posteriormente se habían agredido con arma blanca. La intervención policial en Guayaquil cumple su 3ª semana, pero eso no detiene los hechos violentos. Durante el fin de semana se registraron 2 balaceras en el norte y sur de la ciudad. Precisamente en este sector, en el Guasmo, 2 sujetos en moto llegaron al sitio y dispararon varias veces contra un hombre quien iba junto a un menor de edad. Por lo que vemos que el ciudadano que falleció tiene aproximadamente 20 proyectiles que habían ingresado a su cuerpo, entre esos varios a sus extremidades superiores. La víctima tenía antecedentes por tráfico de drogas, mientras el menor herido fue llevado a un hospital donde permanece estable. En el norte de Guayaquil se dio otro ataque al estilo sicariato. Personal de criminalística acudió al sector de Bastión Popular, donde un hombre murió tras ser acribillado. A la fecha, en los cantones de Guayaquil, Durán y San Borondón se registran 464 muertes violentas. Tras la intervención policial, 14 sicarios han sido detenidos en el puerto principal. Seguimos con un tema relacionado con la ley de crear oportunidades, que es lo que está ofreciendo el gobierno a través del proyecto enviado a la Asamblea. Por cierto, y como dijo una legisladora, el proyecto debe debatirse, debe tratarse, porque ni ejecutivo ni legislativo pueden caer en el inmovilismo frente a la crisis que estamos viviendo. Si se llega a aprobar el proyecto económico urgente tal y como lo envió el Ejecutivo, cerca de 300,000 personas que ganan de $24,000 al año en adelante pagarían más impuesto a la renta, según lo propuesto por el gobierno. Ese grupo de contribuyentes ya no podrá deducir sus gastos personales de los ingresos que perciben cada año. Juan Carlos Saizprúa nos informa.
Hasta ahora, las personas naturales que pagan un impuesto a la renta pueden deducir de sus ingresos los gastos que realicen en salud, educación, alimentación, entre otros rubros, lo que les permite una disminución en el valor de ese tributo. Sin embargo, la reforma del gobierno propone que ya no sea así y que el impuesto a la renta sea calculado sobre el total de sus ingresos. Cosa que se impacta porque ya realizando los cálculos se obtiene un impuesto a la renta mucho mayor que el impuesto a la renta que se está pagando actualmente por la fórmula del cálculo, de que los gastos personales se mantienen, pero la fórmula de utilizar esos gastos personales es lo que cambia, ya no nos vamos a poder deducir. El experto tributario calcula que en caso de aprobarse esta modificación, una persona que gana mensualmente $2.500 y que de impuesto a la renta paga actualmente $1.056, podría llegar a pagar $1.284. Eso provoca de que nuestros gastos personales, ya al momento, por ejemplo, de como usuarios, como clientes, de ir a comer a un restaurante, en lo que es el sector salud, vestimenta, ya no comencemos a pedir factura. Este cambio propuesto por el Ejecutivo es para quienes ganan de $24.000 en adelante al año, es decir, más de $2.000 mensuales. Pagarán más impuesto a la renta. Se trata de un grupo de casi 300.000 personas de la población económicamente activa en el país. Según el proyecto de ley, la deducción de gastos se aplicará como un crédito tributario. Significa que solo habrá un descuento de entre el 10 y 20% del impuesto a la renta. La policía monitorea la proliferación de comunidades virtuales en Internet que conectan a usuarios con prestamistas ilegales, quienes llegan a cobrar intereses anuales de más del 1000%. Muchos de estos sistemas inmorales e ilegales tienen vínculos con criminales, como nos informa Fernando Terranova. Basta con hacer una búsqueda rápida en Facebook para encontrarse con infinidad de páginas, grupos privados e incluso ofertas de trabajo falsas en las que prestamistas ilegales ofrecen sus servicios de dinero. Usura es el nombre del delito, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, que no es nuevo en el país. Sin embargo, ahora con la pandemia, sus tentáculos se han extendido a las plataformas digitales para captar más personas. La Policía Judicial sigue la pista de esta nueva modalidad, de los también llamados chulqueros. Las personas que se dedican a estos préstamos ilegal de dinero también han utilizado este tipo de plataformas virtuales para promocionar o, en este caso, contactarse directa o indirectamente con las personas que deseen. Un estudio realizado por el Buró de Crédito Equifax indica que 7 de cada 10 personas que acuden a préstamos informales buscan montos menores a $500 y pagan tasas de interés anuales de hasta el 1.238%. Eso sería 103% de interés mensual, por lo que en casos extremos, si alguien pide prestado en el sistema ilegal un capital de $400, al mes siguiente podría llegar a pagar $800, al siguiente $1.200 y así. Aunque la Fiscalía no maneja estadísticas de la usura a través de medios informáticos, sí lleva la cuenta de los casos como tal. En 2020 se registraron 241 casos de usura y en lo que va de este año ya van 191. Aunque serían muchos más. La mayoría son delitos que no se denuncian. Asimismo viene de por medio la amenaza, que es lo más común, que si no pagan hay amenazas de intimidación contra la persona, intimidaciones por muerte, tentativas, etcétera, etcétera. El llamado a la ciudadanía es acudir al sistema financiero formal, por engorroso que resulte, y denunciar a los chulqueros que se aprovechan de la ilusión y la necesidad. Los hechos violentos en Guayas continúan imparables. Criminales armados ingresaron a una cancha deportiva y dispararon contra un hombre mientras jugaba un partido de fútbol. Aunque la víctima recibió varios impactos de bala, logró sobrevivir, felizmente, y ahora lucha por su vida en un hospital. María Gabriela Carpio nos cuenta los detalles con imágenes de CN Visión. Son las imágenes de un intento de sicariato ocurrido en el sector de San Carlos, en el cantón Balao, provincia del Guayas. De acuerdo a la policía, 3 sujetos en una moto llegaron hasta una cancha deportiva y dispararon contra uno de los jugadores durante un partido de fútbol. El mencionado ciudadano, objeto de los disparos, fue trasladado a un hospital público, Teófilo Dávila, por acciones de sus propios familiares.
Unidades de la policía investigan el hecho violento registrado este domingo. La persona que obviamente había sido víctima es el señor Wilmer M., conocido como alias Memo. Como antecedentes penales tiene registrado un ingreso el 7 de abril de 2021, un arresto presumiblemente por tráfico ilícito de sustancias estupefacientes. Sin embargo, esta persona aparentemente habría salido en libertad hace aproximadamente un mes. El pronóstico de la víctima es reservado. Mientras tanto, los uniformados están tras la pista de los criminales. El 21% de los decomisos de armas de fuego a escala nacional se dan en la zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón, donde se han incautado más de 1.000 armas de este tipo en lo que va del año. Fernando Terranova nos cuenta que en uno de los últimos casos, 3 hombres fueron detenidos en Durán con un revólver. Merodeaban algunos sectores del Cantón Durán, provincia del Guayas, cerca de la medianoche del domingo, cuando su actitud sospechosa alertó a la policía. Iban en motocicletas. Al requisarlos, los uniformados confirmaron sus sospechas. Tuvimos la noticia de unas personas que se encontraban en actitud sospechosa circulando por el sector de Albert Gilbert, acá en el Cantón Durán. En poder de una de ellas se encontró un arma tipo revólver con algunas municiones que estaban en esta arma. 2 de ellos son colombianos, otro ecuatoriano. Según la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida y Muertes Violentas, DINASED, 7 de cada 10 crímenes se cometen con armas de fuego, pistolas, revólveres, escopetas, subametralladoras. En lo que va del año, la Policía Nacional ha decomisado 1.044 armas de este tipo en Guayaquil, Durán y San Borondón. También ha detenido a 565 personas que las portaban. Y tiene lógica que la zona más violenta del país sea también donde más se decomisan armas a escala nacional. Esto significa el aporte del 21% a nivel nacional en cuanto a decomiso de armas de fuego. Estas armas serán ya con la orden de autoridad competente, en presencia de los medios, como es lógico, entregadas a Fuerzas Armadas para que después, igual con orden judicial, se proceda a la destrucción. Mientras eso ocurre, el armamento permanece en las bodegas de la institución. Momentos de nerviosismo se vivieron en el sector de Bastión Popular, noroeste de Guayaquil, cuando 2 sujetos en moto habrían intentado lanzar un aparato explosivo a una vivienda para hacerlo detonar. Al parecer, el artefacto había tenido contacto con el agua, por lo cual no explotó. Quedó tirado en media calle. Al lugar llegaron miembros del grupo antiexplosivos de la Policía Nacional para procesar y evitar una tragedia. El aparato fue llevado a un terreno baldío por los uniformados para ser detonado. Al momento se desconocen las causas y el blanco de este nuevo hecho de violencia que sacude a Guayaquil. Una adolescente intentó suicidarse, quería saltar a una quebrada en el norte de Quito. Agentes de policía, cuerpo de bomberos y familiares de la joven tuvieron que persuadirla por varias horas para evitar que se quite la vida. Carlos Luis Carrillo nos cuenta. La quebrada de Carreta sigue dando de qué hablar, no por el constante desmoronamiento de tierra, sino porque también fue el escenario de un intento de suicidio de un adolescente. El hecho se dio durante la madrugada y mañana de este domingo. La protagonista, según los vecinos, se encontraba perturbada tras una discusión que había tenido con su pareja. Y de ahí la chica procedió a acercarse al filo y a comenzar a caminar por el borde de una de las casas que están al filo. Entonces la chica se sentó justamente en donde está más afectada la afectación por el problema de la quebrada Carretas. Y de ahí la chica ya estaba queriendo suicidarse. Miembros de la policía, cuerpo de bomberos y familiares de la adolescente tuvieron que negociar por varias horas para evitar que se lance al vacío. Durante los diálogos, los rescatistas incluso arriesgaron su vida, pues esta zona es inestable debido a los deslizamientos de tierra. Sin embargo, se procedió a tomar, mediante protocolos, medidas hacia la persona que necesitaba de nuestro apoyo. La quebrada de Carretas es considerada una zona de alto riesgo, de ahí que los vecinos solicitan que se cierre este sector e inicien los trabajos de remediación,
a fin de evitar cualquier tipo de desgracia. Pedimos a las autoridades que tomen cartas nuevamente en el asunto. Ya no solo es el problema de las casas, sino también que es un riesgo alto para todas las personas que pasen aquí. Tras el rescate, la adolescente fue entregada a sus familiares y será llevada a un especialista para una valoración médica. También en Quito, propietarios de vehículos que permanecen en los patios de la retención de Agencia Metropolitana de Tránsito han tenido que esperar hasta más de una semana para poder retirarlos. Denuncian que hay una falla en el sistema, lo que ocasiona que se eleve el valor que deben pagar. Andrea Báez con los detalles. Es el cuarto día que Edison ha tenido que ir al patio de retención vehicular de Las Cuadras, sin poder retirar su vehículo. Pues solo en eso ya son algunos días de ineficiencia burocrática, ¿sí? Y yo vine el miércoles 23 de acá, y de ese día que vine acá a retirar mi vehículo con todos los papeles, no puedo retirar porque no hay sistema. Hay el web de ANT, de AMT, hay todo eso para ver el SRI, las deudas, todo. Pero el portal de la AMT no deja ver esas páginas y simplemente por eso no pueden despacharnos pronto. Entonces lo que pido yo es una eficiencia hacia el ciudadano. Pero no es el único. Otra usuaria dice que lo único que le han mencionado es que no hay sistema y que no puede realizar el trámite. Desde la otra semana él tiene la libertad y aquí le tienen espera y espera y espera. Paga parqueadero, para parqueadero y no dan ninguna información a este señor. Son varios los casos que denuncian que el sistema de la Agencia Metropolitana de Tránsito no funciona hace más de 2 semanas, lo que ocasiona estos inconvenientes. Tuve que pagar también pagué 25 días de parqueadero, ¿ya? Y eso no está bien porque yo había retirado el día miércoles que vine, pero por ineficiencia, que no hay sistema, he pagado como 15, 9, 10 dólares más por parqueadero, que no debe ser así. Estamos desde el día miércoles en espera de la solución y esperamos que hoy día puedan dar respuesta a esta situación. Dicen, a veces nos corchan los carros y dice que tenemos que pagar $5 extra por cada corchada de carro que está y pagarle a una persona particular y que nos liberen nuestros vehículos. La Agencia Metropolitana de Tránsito en su cuenta de Twitter publicó este mensaje donde indican que se presentan intermitencias en el sistema informático en la institución y que están trabajando para restablecer los servicios digitales. Solicitamos una entrevista con la institución, pero se nos indicó que el sistema está anclado a la Agencia Nacional de Tránsito. Sin embargo, los funcionarios de esta entidad nos informaron vía celular que el problema se estaba atendiendo y solucionando. Amigos, el gobierno ecuatoriano entregó esta tarde la condecoración de la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz al escritor peruano Mario Vargas Llosa por su aporte a la promoción de la cultura y difusión de la literatura. La ceremonia se realizó en el Palacio de Carondelet, donde el presidente de la República, Guillermo Lasso, se refirió a Vargas Llosa como uno de sus referentes en la lucha por la libertad. El escritor agradeció la condecoración y deseó éxitos a Lasso en su gestión al frente del país. Escuchemos parte de su intervención. Ojalá lo dejen convertir a Guillermo Lasso, al Ecuador, en el país que tiene en sus sueños. Muchas veces he conversado con él y sé cuánto quiere a su patria y cuánto querría hacer por ella. Y ahora que está tan bien acompañado y que América Latina está pasando momentos tan difíciles, todos los latinoamericanos sensatos queremos que el Ecuador tenga éxito. Muy bien, y esperemos que así sea. El país es el que gana o el que pierde siempre. Amigos, despedimos. Mañana nos veremos nuevamente. Que pasen bien. Buenas noches.